Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, un espacio de revelación profunda y discernimiento espiritual, canal dedicado a estudios bíblicos profundos con enfoque teológico, místico y transformación interna. Bienvenido a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy vamos a reiniciar una serie titulada El Reino Universal de Jehová. Un estudio bíblico actualizado basado en la profecía de Isaías, ya que hay una versión anterior que necesitaba actualizarse. En esta actualización me di a la tarea de preparar un estudio exegético, ontológico y espiritual, ya que como todos sabemos, las narraciones bíblicas, sin excepción ninguna, son construidas por el escritor bíblico por medio de una metáfora, una alegoría, una parábola, bajo la inspiración divina, con el propósito divino de revelar verdades divinas. Aunque tengan una capa histórica, debemos de traspasarla para que la verdad divina oculta detrás de ella se nos revele. El objetivo principal del estudio del profeta Isaías es discernir las verdades ocultas reveladas detrás de las narraciones proféticas, ya que todas las profecías tienen su cumplimiento al final de los tiempos. Las profecías son las visiones que te despiertan, es decir, las visiones que nos despiertan la chispa divina en nosotros. Todas las profecías, historias y toda la escritura en general, sin excepción, podemos definirla como una visión prototípica que tiene su cumplimiento en la era de la iglesia. El Pentateuco, es decir, los 5 libros que componen la Torá, o la ley, ¿verdad?, como la conocemos, otorgados a Moisés, podemos considerarlo como el fundamento o el principio de todo el plan divino para redimir al ser humano, restaurarlo, regenerarlo, purificarlo y traerlo de vuelta a la unidad con su Creador o a la glorificación, como al principio, antes de que el cosmos o el sistema, estructura de pensamiento confuso existiese. El mundo, dentro del contexto en el que Jesús habla, cosmos, no se refiere a la humanidad per se, sino al sistema o estructura de pensamientos o percepciones confusas que los esclavizan. Cuando analizamos las narraciones históricas, ¿verdad?, los salmos y toda la escritura, en ella se revela el testimonio de Jesús de acuerdo con Apocalipsis 19:10. Ahora bien, el testimonio de Jesús, aquel que revela el ángel, es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía significa el sistema de pensamientos que manifiesta la luz interior en nosotros. El testimonio de Jesús, para los que no saben qué significa, es la luz interior o la chispa divina en nosotros que desmantela el cosmos, ese sistema mental confuso. Entonces, el testimonio de Jesús en nosotros es la vida de Cristo, su carácter, su identidad manifestándose en nosotros y por medio de nosotros. Teniendo esto claro, vamos a desentrañar los textos uno por uno y buscar exegéticamente lo que ese texto nos revela desde su profundidad ontológica y espiritual. Para lograr extraer una sana interpretación espiritual del texto, debemos de irnos al texto hebreo, que como ya todos sabemos, es el que nos revela el significado o la intención que el escritor nos quiere transmitir.
Es importante que la iglesia entienda que Isaías, al igual que todos los profetas, como ya dije, profetizan para la era del Mesías. Es decir, que su cumplimiento es en el tiempo o la era de nosotros, la iglesia. Todas las narraciones históricas de la Escritura son presagios, figuras literarias que nos revelan de antemano todos los eventos que ocurrirían en el tiempo de la iglesia, espiritualmente hablando, aunque lo histórico se manifieste en una manera diferente. En otras palabras, que son historias divinas del alma, del corazón, de la conciencia humana. Si nosotros como maestros y estudiantes de la Escritura no logramos discernir esta verdad bíblica revelada por nuestro Padre Celestial por medio de estas narraciones, nunca lograremos conocer al único y verdadero Elohim y a Jesucristo, a quien ha enviado según Juan 17. Dice Jesús que tener este conocimiento es la vida eterna. Entonces, si Jesús está en lo cierto o en lo correcto, y de hecho lo está, podemos afirmar que la vida eterna no es algo que debemos alcanzar, sino algo que ya tenemos, pero que debemos descubrir dentro de nosotros por medio del conocimiento del Padre y del Hijo dentro de nosotros. Eso es despertar la chispa divina en nosotros. En otras palabras, que la vida eterna no se trata de algo que nosotros obtenemos desde una fuente externa, sino que la vida eterna se encuentra en el conocimiento que procede desde nuestra fuente interna, es decir, desde nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma, en otras palabras, para que lo entiendan, desde nuestro espíritu. Es por esta razón que el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todas las profecías empezaron a cumplirse desde el nacimiento del Mesías. A partir de ese tiempo, las profecías empezaron a cumplirse todas de acuerdo con el orden divino establecido por el Padre para que se cumplan. Desde ese mismo instante estamos viviendo los tiempos del fin de la esclavitud bajo el reinado de Babilonia. Daniel inquirió en las escrituras de Jeremías buscando cuál era el tiempo determinado que Jehová había hablado que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años de esclavitud, los cuales ya estaban cumpliéndose, amados. Al igual que Daniel, la iglesia debe de inquirir en las escrituras de Daniel y buscar cuál es el tiempo determinado que Yahweh había hablado que había de cumplirse. El ángel Gabriel habló de 70 semanas determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía, dentro de la narración histórica profética, ya la vimos cumplirse. Sin embargo, esa profecía, la visión que nos despierta dentro de un contexto espiritual, se ha estado cumpliendo en el mundo, en el cosmos, el sistema de pensamientos confusos desde la resurrección del Mesías. Cuando analizamos el mensaje del ángel Gabriel, podemos darnos cuenta
que ese cumplimiento está determinado a cumplirse en nuestros tiempos, porque todos sabemos que todavía no ha terminado la prevaricación, no se le ha puesto fin al pecado, ni se ha expiado la iniquidad, y tampoco la justicia perdurable ha sido establecida. Por tanto, la visión y la profecía de Daniel está vigente hasta que se una al santo de los santos en nosotros, la iglesia. Esta unción del santo de los santos en nosotros es lo mismo que Pablo revela que seremos arrebatados. Ese arrebato en nosotros es el arrebato del santo que se está formando a su imagen en nosotros. Porque hasta que ese santo no sea arrebatado de nosotros, lo que hemos, despertado la chispa interior en nosotros, no podemos iniciar la batalla final. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted quiere creer esta verdad, créala. Y si no, pues es su responsabilidad. Amén. Lo que significa que esta profecía de las 70 semanas, aunque vimos, su cumplimiento escrituralmente en Jesucristo, sin embargo, esa profecía tiene su verdadero cumplimiento, el cual es espiritual y culmina en nosotros, la iglesia. Jehová le dijo a Daniel que esas profecías estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por tanto, el tiempo de abrir y quitarle los sellos a esa profecía llegó en el momento desde la resurrección del Mesías. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Usted podrá negar esta verdad, pero no podrá refutarla. Y el objetivo y compromiso de Biblia Estudio TV es capacitar, instruir, preparar y facultar al pueblo de Dios con la verdad revelada en la Escritura. El mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino es para toda la humanidad, sin excepción. Lo que usted aprende aquí no lo aprenderá en ninguna universidad, en ningún instituto teológico y en ninguna escuela bíblica ni sabática. Hoy empezamos con Isaías 1, del 1 al 9, parte 1. Y el estudio de hoy será titulado Dios denuncia a la humanidad, a toda. Teniendo esto claro, empezamos con el estudio. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, un estudio expositivo, por tanto vamos a ir leyendo texto por texto y lo explicamos para que puedan extraer del texto el mensaje original o el testimonio de Jesús, el cual dijimos que era el espíritu de la profecía, conforme a lo que definimos. Como siempre, busque un lugar sin distracción. Siéntase cómodo, abran su Biblia en Isaías primero, o Isaías 1, y mire y escuche este video completo. No lo deje a la mitad, por favor, compártalo con otros para que también ellos sean bendecidos por medio de la palabra del Señor. Isaías 1, del 1 al 9, nos revela los pecados de Judá y Jerusalén. Y aprendimos también que Judá, dentro del contexto teológico, es una figura literaria que nos revela el sistema religioso de la humanidad. Podemos decir de los hijos de Israel, el reino. Y Jerusalén, capital del reino, la ciudad que Yahweh eligió para poner su nombre, su identidad, su carácter, también identificado en las Escrituras como la casa de Jacob, el trono de David, como Sión, es otra figura literaria
que nos revela el cuerpo del Mesías, que es la iglesia. El término ciudad en las Escrituras es una simbología de la estructura de pensamientos en el ser humano, para que vayan copiando eso. Si usted, como cuerpo del Mesías, no incorpora, no encarna esta verdad o esta visión interior en su sistema religioso, usted pudiera pertenecer a Judá y no pertenecer a Jerusalén. ¿Verdad? Judá simboliza el sistema religioso en la conciencia humana. Y Jerusalén simboliza la chispa divina, la verdad o la luz en la conciencia humana de la iglesia. Usted decide en cuál de las dos ciudades usted mora. Por tanto, preste mucha atención a lo que Isaías revela a la iglesia. Una nación pecadora, dice el verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Por lo general, los relatos bíblicos de los profetas siempre nos revelan el tiempo y los reyes, ya sean de Judá o de Israel, bajo los cuales Elohim amonesta a su pueblo. Por tanto, esta visión de Isaías está dirigida a Judá, sistema religioso, y a Jerusalén, la ciudad portadora de la chispa divina, la ciudad alineada con la fuente divina. No quiere decir que en Judá no está la chispa divina, porque sí está, con la diferencia de que su percepción de separación no la ha podido manifestar, ¿verdad?, por causa de su separación o de su desalineamiento con la fuente divina. Antes de nosotros estudiar los profetas, los portadores de las visiones que nos despiertan, debemos de primero estudiar a los reyes que estaban reinando al momento que Elohim amonesta a su pueblo. Antes de continuar, quiero definir estos dos términos que acabamos de mencionar: Elohim y amonestar. Elohim es el plural de El o de Elo, que dentro del contexto hebreo hace referencia a juicios o jueces. El plural revela la pluralidad de la estructura de pensamientos en los seres humanos, no solo en la iglesia, sino en todos los seres humanos, es decir, en Israel, que es el reino. Por tanto, tanto yo como usted somos Elohim individualizado. Lo que esto significa es que cada uno de nosotros somos jueces, según Salmo 82:6-7, que revela que nosotros somos jueces y todos nosotros hijos del Altísimo. Pero dice, pero como hombres moriremos y como cualquiera de los príncipes caeremos. Por tanto, amados, no nos jactemos porque todavía no hemos sido purificados en totalidad. Lo mismo nos revela también Isaías 41:23 dentro del contexto de los dioses falsos, donde dice, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses o jueces. He aquí, vosotros sois nada y vuestra obra vanidad. Cuando la Escritura habla de dioses falsos, lo hace referente al ser humano. El ser humano que se ha creído Dios o juez independiente de Elohim Altísimo, que fue lo que vimos con Adán. Pero nosotros no somos independientes de Elohim, somos uno en Elohim. Y por último, amonestar, que significa instruir, no regañar, como lo hemos malinterpretado. Traje esta aclaración como contexto de lo que vamos a escudriñar. Dice el texto que Isaías tuvo una visión, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Hasta ahí estamos claros. Y con esto, lo que el escritor nos dice es que
el enfoque debemos de ponerlo en Judá y Jerusalén. Las amonestaciones son para Judá y Jerusalén, es decir, para nosotros la iglesia. Aunque encontremos amonestaciones para Israel, que las tribus del norte, el reino, y amonestaciones contra las naciones vecinas, nuestro enfoque debe de estar en Judá y Jerusalén, nosotros. Dice Isaías que tuvo una visión. No se refiere a una visión física cualquiera, sino a una percepción inspirada que comunica la voluntad divina. La palabra hebrea usada para visión es heisom, que significa ver, contemplar, especialmente en un sentido espiritual o profético. La visión de Isaías es interna, en la conciencia, en el ojo interior. Implica una visión interior, más allá de lo sensible, vinculada con la comprensión de misterios divinos. La visión no es solo una imagen, sino una revelación que te transforma. La pregunta es, ¿por qué el enfoque en Judá y Jerusalén? Es aquí donde nuestros eruditos y teólogos muchas veces fallan. No han logrado discernir qué representa Judá y Jerusalén en las narraciones bíblicas. Ya hemos aprendido la simbología de Judá y Jerusalén. Y voy a tomar 2 minutos para explicar, para que tengamos una idea de lo que la misma escritura nos revela. En Primera de Reyes 11 encontramos la apostasía y dificultades que Salomón enfrentó en sus últimos tiempos. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió cumplidamente a Yahweh como David, su padre. Y aquí tenemos una enseñanza. No es seguir a Yahweh algunas veces, sino seguirlo cumplidamente en toda nuestra vida como David lo hizo. Y quiero abrir un paréntesis para explicar el término Yahweh, el tetragramatón, ya que nadie se ha designado a explicarse a su congregación. ¿Sabe usted que el tetragramatón representa la estructura de la creación? Usted y yo somos la manifestación de ese nombre de 4 letras, YHWH. El Padre es la fuente de donde todo procede. Es yo del tetragramatón. Y de una manera rápida, la definición de las 4 letras, rapidito, transliteración y sentido. La Y es Yod, que significa semilla, punto, chispa inicial, voluntad divina en germen. La H es G, que significa aliento, expansión, apertura, comprensión, soplo que despliega lo que era junto en el principio. La W es la Vav, que significa unión, eje, gancho, canal que conecta cielo y tierra, el puente entre lo alto y lo bajo. Y la H es G final, que significa manifestación, presencia en el mundo, reino hecho tangible. En clave mística, la Shejinah, la presencia habitando en lo concreto, es decir, la unión divino-humano. Es una manera rápida, ¿verdad? Esto es lo que significa el tetragramatón YHWH. Hoy usted está renovando su entendimiento y se está transformando. Cierro el paréntesis y retomamos el estudio. Nosotros sabemos, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, los que hemos creído en Elohim, que al principio Salomón adquirió un estado de conciencia igual que el de su padre David. Sin embargo, y es aquí donde la escritura nos quiere enfocar. Sin embargo,
ese estado de conciencia espiritual en el que Salomón vivía tuvo un cambio. ¿Qué provocó ese cambio? El capítulo 11 lo revela. Léalo cuidadosamente y el mismo capítulo se lo revelará. Hablamos de una altivez de espíritu, de un orgullo, de una arrogancia, rebeldía, idolatría y de una soberbia. Esas actitudes, las cuales dominaron el corazón, el estado de conciencia espiritual en el cual Salomón vivía, lo llevó a descender a un estado de conciencia terrenal o carnal o caído. Una vez que permitimos que algunas de estas zorrillas entren a nuestra vida espiritual y le demos cabida, nos sentemos con Él en nuestro interior, empezaremos a descender a lo carnal. Y esto es lo mismo que encontramos en Adán, y es lo mismo que encontramos en uno de los 4 reyes que vamos a analizar. ¿Por qué Judá y Jerusalén? En 2 de Crónicas 33:7 nos revela que esa casa, refiriéndose al templo y a Jerusalén, la cual Yahweh escogió sobre todas las tribus de Israel para poner su nombre, su identidad para siempre en ella, es a quien va dirigida esta profecía, que simboliza poner el nombre de Yahweh en Jerusalén, que simboliza el templo en Jerusalén. Lo primero que debemos de hacer como buenos estudiantes de la Escritura es definir lo que significa nombre en el contexto hebreo. Ya esto lo hemos explicado básicamente en todos los estudios anteriores. Sin embargo, para beneficio de los que no lo saben y de usted, si lo ha olvidado, lo voy a explicar nuevamente. Cuando en la Escritura encontramos un nombre, como buenos estudiantes, debemos de detenernos y buscar el significado de ese nombre. ¿Por qué razón? Porque el nombre en la Escritura es un indicador ontológico y hermenéutico también, y pudiésemos decir que también es espiritual, que nos revela la naturaleza espiritual de la persona. Entiéndase, conciencia, carácter, pensamiento, palabra, ley, divinidad, identidad, entre otros términos que iremos conociendo a medida que vayamos desarrollando el estudio. Y todo esto lo encontramos definido en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo, ya que hemos aprendido que el Espíritu Santo en las Escrituras es igual a la misma mente del Mesías o al Padre. Cuando miramos el templo, el cual ya aprendimos que es símbolo de la mente humana, en ese templo o en esa mente habita el nombre o el carácter o la identidad divina. No confunda su nombre de pila con su nombre espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. El nombre de Yahweh es el que habita en usted, la estructura como individuo. Ahora bien, la simbología de Jerusalén ilustra al pueblo escogido por Yahweh, es decir, a la iglesia en el sentido congregacional, para poner su nombre, su carácter, su presencia, su ley en esa congregación. Y no voy a explicar esto porque, ¿verdad?, no es el tema de hoy. Lo traje simplemente para que entendamos lo que vamos a estudiar del capítulo 1 de Isaías. Ya hemos aprendido lo que simboliza en la escritura antigua la ciudad de Jerusalén y el templo en ella. Pero nos falta identificar a Judá. Y a Judá la vamos a identificar por el tiempo en el próximo episodio. Vamos a cerrar con la primera parte de este estudio.
Yahweh denuncia a la humanidad. Isaías 1, del 1 al 9, episodio 1. No te pierdas, por el amor de Dios, el segundo episodio, donde continuamos desentrañando los 4 reyes de Judá. Amada iglesia, el juicio está cerca y debemos de vivir preparados para que el Hijo que se está formando en nosotros sea arrebatado y ejecute el juicio por medio de aquellos que se han hallado facultados para juzgar. La voluntad del Padre es que todos seamos hallados facultados para juzgar al mundo, según Pablo nos revela en 1 Corintios 6:2. Porque, como nos dice el Salmo también 1:5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, hermanos, esforcémonos y seamos valientes, perseverando en paciencia, guardando los mandamientos de Elohim y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12, para que veamos su rostro en justicia y estemos satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Despierta, despierta iglesia, despierta iglesia, muévete, despierta para hacer justicia. Despierta, ¿por qué duermes iglesia? Si este estudio bíblico te ha edificado y quieres continuar escuchando estudios como este, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp, Biblia Estudio TV, y recibirás todos los estudios en tu celular sin tener que estar brincando en las redes sociales. Amén. Este tipo de mensaje está siendo restringido por YouTube y TikTok. Es por esta razón que te pido que me le des me gusta o like y lo compartas. No es por mí, no es porque yo necesito ningún like ni nada, sino es por el mundo que necesita escuchar esta verdad. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación interior, conocimiento que te despierta y la verdad que te transforma. El Señor te bendiga.